Cristo no cura a todos los ciegos de su época, ni siquiera a todos los leprosos. Cura a aquellos con los que se va encontrando. No soy el salvador del mundo. En realidad el único salvador es Cristo. Pero no tengo que cargarme sobre mis hombros una responsabilidad desmesurada que no me compete. Tengo que hacer lo que buenamente puedo. Cuando alguien le pide algo a Dios, que entre respuesta. Decía, sí ahora, no más tarde, no, tranquilo, porque te tengo reservado algo mejor. Que vivimos en una sociedad autodeterminista, es decir, la autodeterminación. Yo decido quién soy, qué hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Y lo que invitaban a pensar es que esa decisión ya ha sido tomada por Dios, alguien que te ama. ¿Por qué crees que se estableció o por qué crees que la Iglesia considera que no ir a misa es pecado? Fíjate qué Dios tan generoso tenemos, que no es un Dios que nos exija estar todos los días en su presencia, sino que se conforma con que media hora a la semana le hagamos una visita. Bienvenidos a todos. Hoy tengo conmigo a Pablo Guija, sacerdote diocesano, y la primera pregunta que te quiero hacer, Pablo, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, contento de estar aquí contigo. Pablo, vamos a empezar fuerte, ¿no? Esta es una reflexión que he estado pensando últimamente. Elías, Moisés, Juan Bautista, el propio Jesús o personajes femeninos como María o Isabel, la madre de Juan, parecían tener como misiones otorgadas por Dios y misiones que además sabían, ¿no? Como que la tenían muy clara lo que tenían que hacer. ¿Crees que todo el mundo también tiene una misión en la vida? Bueno, lo creo y estoy convencido de que todo el mundo tiene una misión. Esa es la clave, que cada uno tiene que descubrir cuál es su misión. Pero sí lo creo. ¿Y podemos tenerla tan claras como la tuvieron ellos? Eh, la pregunta es, ¿de verdad lo tuvieron tan claro? Es decir, pienso en María. Cuando ella da luz en un pesebre, ¿ya tenía claro que era ahí donde quería Dios que diera luz? ¿O simplemente ya pensó, son las circunstancias, espero no despertar la cólera de Dios, etcétera, etcétera? A veces pensamos que los personajes bíblicos tienen todo expeditamente claro todo. Y sin embargo, bueno, pues son personas que con sus dudas van discerniendo la voluntad de Dios en sus vidas. Pero sí creo que habrá personas que lo tengan mucho más claro y otras personas que, pues, que también vayan dando a veces incluso palos de ciego y a veces se equivoquen, por supuesto. Vamos a meternos un poquito en terreno Venga. pantanoso. ¿Crees que personas de otras religiones, otras filosofías de vida, también tienen esa misión y cumplen la voluntad de Dios a veces sin saberlo? Claro, de hecho, eso también es bíblico. Dios se vale de la voluntad de muchos personajes bíblicos que no pertenecen al pueblo de la alianza para llevar a cabo su plan de salvación, con lo cual estoy convencido de ello. Al final es comprender esa paternidad universal de Dios. Mm. Creo que se nos olvida a muchos cristianos que la importancia de esa misión. ¿Crees que deberíamos tenerla clara y deberíamos buscarla? O sea, como averiguar cuál es. Pues de hecho sí, mira, te cuento una anécdota. Este pasado mes de febrero, a principios de febrero, se organizó en Madrid un congreso nacional organizado por la Conferencia Episcopal sobre vocaciones. La pregunta era ¿para quién soy? Y el lema era, hablando del pienso luego existo, era soy llamado, luego soy amado. Bueno, pues en las conclusiones una de las cosas que se dijo, cosa que a mí me interpeló, lo sabía, pero me gustó que lo recordaran, era que vivimos en una sociedad autodeterminista, es decir, la autodeterminación. Yo decido quién soy, qué hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Y lo que invitaban a pensar es que esa decisión ya ha sido tomada por Dios, alguien que te ama. Eh, es decir, dice la carta a los Efesios, dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos. Ya somos fruto del sueño de amor de Dios, cada uno de nosotros. Y no pensaron dónde Fernando será más útil o dónde Pablo será más útil, sino dónde amará más y dónde se sabrá más amado. Y esa es la vocación, con lo cual entiendo que la misión de todos nosotros es confiar en Dios, que es Padre, preguntarle y con generosidad aceptar ese camino vocacional o esa misión en la vida. Ujú. Has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, que es dónde serás más amado y dónde podrás amar más. Me ha gustado que hayas dicho el será más amado, porque ¿crees, Pablo, que podemos amar a los demás sin haber visto a alguien como ama, ¿no? O sea, sin haber tenido como un ejemplo de amor. Pienso que el amor forma parte inherente de la persona, con lo cual yo creo que sí. Es decir, hay personas que han sufrido mucho porque han cosechado mucho desprecio a lo mejor y sin embargo aún así siguen teniendo capacidad de amar.
son ejemplos sorprendentes, llamativos. Ahora no te sabría poner ninguno nominalmente, pero sí que incluso en la literatura, pues vemos eso, ¿no? Personas que, pese a haber cosechado indiferencia o heridas y tal, aún así siempre prepondera el amor. Con lo cual, porque además el amor, como virtud teologal que es que va unida a la esperanza, bueno, pues es el camino hacia esa luz, es lo que puede dar sentido. Si no sin amor es una vida sin sentido, es una vida más apagada. Hay otra cosa que has dicho antes que me ha llamado la atención, que es el quién eres, ya lo ha como establecido Dios, ¿no? Y Sí, que nosotros lo vamos descubriendo. claro. Vamos a ver, al final, yo siempre pongo el ejemplo del lápiz. ¿Para qué sirve un lápiz? Bueno, el que haya visto La Casa de Papel ve que puede servir para hacer un coletero, ¿no? Había una de las protagonistas que lo hacía. O el lápiz, en un caso de desesperación, incluso aunque sea un poco mal educado o asqueroso, puede servir para sacarte cera del oído. Pero la clave está en comprender que el lápiz ha sido creado para escribir. Bueno, pues si tú crees que Dios es tu padre, que Dios te ha creado con un sentido. Entonces, el lápiz, si no se usa para escribir, ¿vale? Podrá tener otros usos, pero le falta la chispa de aquello que le da sentido a su existencia. Pues eso nos pasa a nosotros. Tú podrás hacer muchas cosas, pero lo ideal es que colabores en ese plan de salvación. Al final, cada uno de nosotros es protagonista en la historia de la salvación y tiene un folio en blanco ante nosotros donde podemos escribir las más bellas palabras que salen de ese lápiz de Dios y bueno, y poder transmitir ese amor de Dios en definitiva a los demás, o que nuestra parte de la historia de la salvación quede sin cumplir porque no hayamos escuchado. Ujú. Antes has mencionado a Dios como Padre. Sí, Vale, este es un tema controversial porque la palabra Dios como tal no se encuentra escrita en ningún texto antiguo, ni en arameo ni en griego. La palabra que se escribía era teos, ¿no? ujú. Pero incluso de Jesús hablaba de Abba, hablaba de Padre, no hablaba de Dios. Entonces, ¿crees que el Padre de que hablaba Jesús es diferente al Dios que hablamos los cristianos? No, porque de hecho Él es el que nos enseña a relacionarnos con Él. Nuestra fe proviene del judaísmo, allí sí se habla del Adonai, ¿no? Del Señor. Y bueno, y es, por tanto, como nuestra fe proviene del judaísmo, pero además se nutre de las enseñanzas de Cristo, creo que no, que evidentemente Él es el que nos ayuda a hacer ese salto cualitativo de ese Dios como creador o como libertador, que son los conceptos con los que primitivamente el pueblo de Israel se dirige a Dios, no los títulos que le reconoce, a ser el Abba, el papá, ¿no? Que nos enseña Jesús. Entonces, yo creo que es cierto que Jesús establece una diferencia. Dice mi padre, vuestro padre, pero por el hecho de su filiación es diferente, ¿vale? Es Dios Hijo encarnado. Pero aún así nosotros, como dirá San Pablo, somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos. Yo- Perdona que te cuente una anécdota, pero yo creo que es muy ilustrativa. Siempre he sido una persona creyente, ¿vale? Y bueno, pues siempre desde chico me he relacionado con Dios y tal. En 2008 hago una experiencia misionera, la primera que hago en México. Y bueno, pues yo de mí mismo pues tenía una alta estima. Bueno, pues acababa de terminar una carrera, iba a entrar en seminario tal. Y entonces pues pensaba yo de mí que era la caña de España. Bien, pues llego allí a México, una zona tremendamente rural, y allí me encuentro con personas con una situación terrible de pobreza, de hechos que tú dices, yo me metería en un rincón, me echaría a llorar y tal. Y entonces estas personas me decían, pero yo sé que papá Dios no me va a dejar, que Diosito querido está conmigo. Para mí fue un cambio de mentalidad, de pasar de ese Dios Padre, Padre con todo lo que implica de respeto y de distancia, a ese papá. Para mí fue como aprender de la fe de los sencillos y descubrir y darle pleno significado a ese papá Dios, a ese Abba que dice Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? A mí, pues desde entonces mi relación como que dio ese salto necesario de confianza. Qué curioso. Antes mencionado el término salvación. Parece retrógrado hablar de este término y hablar también de términos de cielo e infierno, porque hay quien dice que el cielo y el infierno son estados mentales, hay quien dice que sí que existen después de la muerte, igual que el purgatorio. ¿El cielo y el infierno existen realmente y ese purgatorio? Claro, o por lo menos yo lo creo así porque así lo dice la Iglesia y así hemos profundizado sobre ello. Y sí, es decir, ahora eso sí, lugares físicos no son.
De hecho, la definición es un estado del alma de autoexclusión el infierno, estado de máxima bienaventuranza, o de plena bienaventuranza el cielo. Fíjate, tampoco tenemos una clara descripción de cómo son, no nos hace falta. En la revelación aparece lo que nosotros necesitamos conocer. Sabemos eso, pues sabemos qué ocurrirá al final de los tiempos y tal, pero es que como el cielo va a ser estar en la presencia de Dios, todo lo que nos pensemos va a ser corto. Porque, ¿qué te imaginas tú del cielo? La máxima felicidad. Pues me imagino dormir una siesta esta tarde, comer chocolate sin problema de colesterol o tal, ¿no? Pero, o vivir eternamente en el abrazo de mi madre, ¿no? Pero siempre será cualitativamente superior. Entonces, no, todo nuestro vocabulario se quedaría corto, agotaría y no sería capaz de explicarlo, ¿no? Es lo mismo que el infierno, ¿no? La eternidad de las penas, etcétera, etcétera, es algo que nos espanta y nos aterroriza tanto que no podemos ni imaginarlo, ¿no? Entonces, o el purgatorio, ¿no? Como ese estado de escatología intermedia, tal. Entonces, sí creo en la existencia, hay textos bíblicos que nos hablan de ello. Ahora, la descripción pormenorizada no te la hago, ni me voy a atrever a hacerlo porque creo que sería una imprudencia temeraria. Me parece muy llamativo que lo único que no nos pueda perdonar Dios es hablar mal del Espíritu Santo. Es curioso, el tema del pecado, ¿no? Mm, ¿Qué es el pecado? Porque creo que esto genera mucha confusión. Por ejemplo, el típico caso de, oye, si me tomo la comida del plato aunque ya estoy lleno para no tirarla, ¿eso es pecado, es gula o no es gula? Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cómo puedo saber que si estoy pecando o no? También en esas decisiones pequeñas, esas cosas del día a día que parecen tonterías. Y cómo lo entendemos hoy, eso del pecado. Metes muchas ideas. Me vas a tener que ir recordando todo lo que preguntas porque preguntas muchas cosas. Pero todo muy interesante. Te agradezco las preguntas. Vamos a ver. El pecado en sí, podemos tener una concepción infantil. Es decir, ¿qué es el pecado? El pecado es saltarse una norma. Había que ir a 120 por la autopista y he ido a 140. Me he saltado una norma, me han multado. No es exactamente. Es decir, eso cuando eres chico todavía y estás aprendiendo me parece bien. Pero bueno, tenemos que madurar, ¿no? Al final, tú crees en Dios. Es decir, el cristiano se planta, el paradigma del cristiano es el siguiente. Creo en Dios. Creo que Dios es la verdad. No puede ser la mentira. Y por tanto, de hecho, la sabiduría para los griegos era, el sabio era el que buscaba la verdad y el sabio para los judíos es el que ya ha encontrado la verdad, que es Dios. Y por tanto, sigue la verdad, ¿no? Sigue ese camino de sabiduría. Bueno, entonces, Dios, que es la suma verdad, el sabio por antonomasia, te da una serie de consejos, porque es padre. Es decir, te pregunto, Fernando, tus padres te preguntaban te decían de chico, Fernando, cuando te den algo tienes que dar las gracias, o pide las cosas por favor, o antes de cruzar la calle mira a los lados. Me imagino que te lo decían. Te dirían que no metieras las manos en los enchufes, ni la mano en la chimenea encendida. Es decir, y no con eso querían constreñir tu libertad, sencillamente querían conducirla, guiarla. Si tú vieras a un padre que ve como su hijo se pone a dar patadas en la espinilla a los demás y no dice nada, diría, tío, este padre no lo está haciendo bien, no está educando a su hijo, ¿vale? Por tanto, Dios es padre y como es padre se preocupa de sus hijos, quiere guiarles, quiere conducirles y quiere conducirles por el bien. Decía Tertuliano, un autor del siglo segundo, decía una frase que a mí me gusta mucho. Dios ama tanto al ser humano que ha decidido lo que es el bien y lo que es el mal en función de que sea bueno o malo para el hombre, ¿vale? Es decir, entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es que Dios me propone una cosa para mi bien y yo, lleno de soberbia, no le hago caso y entonces hago lo contrario. El pecado, por tanto, es una ruptura de la amistad, de una relación de amor. En una relación de amistad la clave es la confianza, pero yo no estoy confiando en mi amigo. No estoy confiando en que él quiera lo mejor para mí. Y estoy haciendo lo opuesto. Claro, el pecado contra el Espíritu Santo, que es el que dice Jesús. ¿Cómo hemos dicho que se define el infierno? El infierno se define como el estado de autoexclusión del individuo. No es Dios quien te condena al infierno. Dice la primera Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Para qué nos habría creado si no quisiera nuestra salvación? Pero no te va a imponer la salvación. Es decir, imagínate dentro de 5 años que me presentas a tu niño y yo lo veo y digo, "Uf, Fernando, qué feo es tu hijo. Y tú, Pablo, no me está haciendo ninguna gracia. Y yo, Fernando, es que es feísimo, ¿de verdad esto es un niño humano? Hombre, yo tengo caridad, no haría eso nunca. Y tú me dices, mira, te voy a perdonar porque es cura, pero no me hace ninguna gracia. Y yo, no, no, si es que no quiero tu perdón, es que lo pienso de verdad. Es decir, al final entra en juego siempre nuestra libertad, ¿vale?
Por eso es el pecado de el estado de autoexclusión. Yo me cierro al amor de Dios. No quiero ser salvado. No lo quiero a Él, no quiero el amor, no quiero. Y entonces no es que Dios me condene, sino que yo soy el que me autocondeno. Por eso, si el don del Espíritu Santo es el amor, el que peca contra el Espíritu Santo, el que se cierra al amor, es el que no puede ser perdonado. Pero no porque Dios no le quiera perdonar, sino porque Él no acepta el perdón. ¿Me explico? Sí. Entonces, hemos visto qué es el pecado y el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora decías, ¿cómo discernir si una cosa es pecado o no? Para eso yo creo que es clave la formación de la conciencia, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, pues porque, por ejemplo, la primera vez que el niño copió en un examen se sintió fatal. Había copiado, había hecho trampas, qué desastre, tengo que estudiar más, no lo volveré a hacer, pero nadie le pilló. Y encima aprobó el examen, pero no, pero estaba mal. La segunda vez que copió, otra vez se volvió a sentir mal, pero a la quinta ya no se siente tan mal. Y a la séptima ya hace algo diferente y ya empieza a justificar lo que hace. ¿Tú qué hiciste ayer? Yo estudié para el examen. ¿Y tú? No, no, yo me hice una maratón de Ataque a los Titanes, que la he vuelto a ver. Y no, pero no estudiaste, no, porque está todos los libros. Eso se te va a olvidar en 2 días, no sé cuándo. Es decir, estás tratando de convencer al otro porque de tanto pisar la línea roja llega un momento que ya no existe línea roja. Entonces, es importante formar la conciencia para no caer en un pecado recurrente, para comprender lo que está bien y lo que está mal. Vivir también con humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado, hay una historieta que dice que iban una vez el pecado y perdón, la verdad y la mentira caminando y se encontraron un río. Entonces la mentira hacía calor, invitó a la verdad a que se bañara. La verdad se desnudó, se metió en el agua y en ese momento aprovechó la mentira para ponerse la ropa de verdad. Desde entonces la mentira va revestida de verdad y la verdad aparece desnuda. Es decir, ¿qué te digo con esto? El pecado siempre aparece de forma elocuente, de forma seductora, sinuosa. Si fuera algo zafio, si fuera algo grotesco, te espanta y no lo quieres. Entonces, por eso la humildad de comprender que incluso aquello que nos apetece o aquello que tal, puede ser que no nos convenga. A lo mejor a corto plazo parece que sí, pero ¿y a largo plazo? No olvidemos que Dios tiene esa visión trascendente que siempre nos invita a mirar más allá. Entonces, bueno, pues, ¿cómo diferenciar si una cosa está bien o está mal? La opción que implique más amor. Y también confiar en la sabiduría de Dios, en lo que aparece en la Escritura, palabra de Dios revelada. Y también habría que diferenciar entre lo que es prueba y lo que es tentación. Pero bueno, eso ya es otra historia. Mm, Has hablado antes del amor, pero para seguir con el tema del pecado, corrígeme si me equivoco, pero no ir a misa está considerado un pecado. ujú, Claro, a mí esto me genera un poquito de controversia e incluso cortocircuito mental porque Jesús nos llama a convertirnos en templos vivos de Dios. ujú. Entonces, como para que no necesitemos ir precisamente al templo para conectar con Dios, sino que podemos hacerlo en cualquier lugar y en cualquier instante. ¿Por qué crees que se estableció o por qué crees que la Iglesia considera que no ir a misa es pecado? Bien, pues me parece muy buena pregunta también. Mira, hay en Lucas, en el capítulo 4, se dice, cuando Jesús va a Nazaret, dice, fue a la sinagoga como era su costumbre los sábados. Es decir, Jesús es un judío y como tal cumple los preceptos judíos y en los sábados va a la sinagoga. Nosotros cambiamos el sábado por el domingo porque el domingo es el día en que resucita Jesús, ¿vale? Resucita el Señor. De hecho, en la tradición latina se llama domingo, domino, el día del Señor. Como detalle, bueno, pues es el día de descanso con todo lo que el orden social refiere. Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, hablaba del Shabbat, del sábado, que tenía una función social, porque era el día de descanso, pero él era el día de la familia. Toda la familia se encontraba, ¿no? Y estaba y participaba, ¿no? Pues también un poco el domingo tiene esa función social de encuentro de la familia. A lo largo de la semana hacemos muchas cosas, pero la oportunidad. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El tercero sería santificar la fiesta. Por tanto, no es solamente de Jesús. Ya vemos que es tradición veterotestamentaria, ¿vale? Em, Mira, la vida es cuestión de prioridades. Esta frase me gusta mucho decirla. Si el primer mandamiento, es decir, el primer consejo es amar a Dios sobre todas las cosas, es porque si alguien te ama tanto, 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 que hasta da la vida por ti, ¿cuánto vale tu vida, Fernando? Tu vida vale la de Cristo. Cristo muere por ti. Es decir, si alguien te ama tanto, ¿cómo no corresponder a ese amor? ¿Vale? Sería de locos. Entonces, ¿sí? Entonces, fíjate qué Dios tan generoso tenemos, que no es un Dios que nos exija estar todos los días en su presencia.
sino que se conforma con que media hora a la semana le hagamos una visita. Fíjate qué padre tan bueno, pero al mismo tiempo qué padre tan normal. Es decir, a los abuelos les gusta ver a sus hijos reunidos en la casa, y además los padres muchas veces son ese punto de encuentro. Yo vivo con mis padres, yo soy el que más ve al resto de mis hermanos, porque mis hermanos vienen a visitar a mis padres y por ende me veo con ellos. Entonces, porque el hogar de los padres siempre ofrece ese punto de el hogar, ¿no? La casa donde te has criado, donde te has crecido, tal. Es verdad que Dios está en todas partes, pero es cierto que se le encuentra mucho más fácil en la iglesia que en una discoteca. A mí, al menos, mi experiencia es que me resulta más fácil rezar en un sitio que en otro. Hace tiempo que no voy a una discoteca, quizá ahora, si fuera, pues vería que no, que, en fin, fuera broma. Em, entonces, por qué si Dios está en todas partes, por qué ir a la misa, ¿no? A la celebración de la Eucaristía? Mira, por lo que significa el aspecto comunitario de la fe. El mismo Dios es trinidad de personas, es comunidad de personas, pero es que el Dios cuando se encarna, cuando se hace hombre, nace en el seno de una comunidad, una familia, José, María. Cuando Él se hace hombre, bueno, pues decide rodearse de una comunidad de personas. De hecho, Cajal, estableceré mi iglesia, Cajal, significa asamblea de los convocados. Él ya está hablando de un aspecto comunitario de la fe. Cuando uno vive la fe aisladamente, muchas veces se puede tergiversar. ¿Por qué? Porque puedes caer en autojustificaciones, vivir una religión a la carta, porque no tienes con quién confrontarte, ¿vale? Luego también, por tanto, tiene ese aspecto comunitario necesario. No somos seres individualistas ni aislados, sino somos seres sociales, llamados a entrar en relación. Y el aspecto de la fe es claro en ello. Eso no quita que Jesús profundizara en su relación íntima con el Señor y que todos estemos llamados a rezar en la intimidad también con Él, ¿no? Pero luego es el encuentro con la comunidad, el no vivir como si fueras el ombligo del mundo, también preocuparte por los demás, hermanos de comunidad, cómo están, como tal y como cual. Pero luego también el escuchar la palabra de Dios. Nadie ama al que no conoce. Si yo no escucho la palabra de Dios, si yo me limito en mi relación con Dios solo a hablar yo, pero nunca le dejo hablar a Él, es una relación asimétrica. Entonces es la oportunidad de que Dios me hable y que esa palabra descubra que no es una palabra anacrónica, no es una palabra del pasado, sino que es Dios aquí y ahora hablándome en el presente. Y su palabra siempre tiene validez de presente, ¿vale? Y además me la contextualiza el sacerdote con más o menos acierto. Hay veces que los curas somos muy torpes, muy limitados. Hay veces que no. Y luego también, con lo cual, bueno, pues te alimentas de la palabra. Vas conociendo a Dios para saber amarlo, para saber seguirlo y para dejar que Él te vaya orientando en la vida. Y luego el aspecto fundamental, el poder comulgar. Los católicos somos unos privilegiados de poder comulgar. Es decir, si tú lo piensas bien, el creador del cielo y de la tierra se hace tan pequeño que cabe en la palma de la mano para hacerse uno contigo. Había un universitario que estaba recibiendo catequesis para bautizarse. Y cuando uno se bautiza a partir de los 14 años, recibe los tres sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y primera comunión. Y cuando ya estaba él para eso, decía, mira, yo a mí una cosa que no me entra todo menos una cosa. ¿El qué? Lo de la Eucaristía, lo de la comunión, que sea verdaderamente el cuerpo de Cristo. Porque eso no te entra. Decía él, dicen, porque mira, veo la actitud de los cristianos al comulgar y veo la indiferencia. Dice, o bien no se lo creen, o bien no son conscientes. Pero es que, claro, no valoramos el tesoro que supone la Eucaristía, el cuerpo de hacerte uno con el Señor. Tú podrás abrazar y besar a tu novia, a tu esposa o lo que sea, pero hacerte uno con Cristo, que quiere hacerse uno contigo. Y los andaluces decimos de lo que se come se cría. Bueno, pues vamos a comer a Cristo para llevar a Cristo a los demás, ¿no? Entonces, importante, claro. Me gusta mucho esto de nosotros como cristianos que espiritualizamos la materia. Mm, Has mencionado muchas cosas que me gustaría rescatar. Voy a ir una por una. a ver. Como te mencioné antes el amor, vamos primero con esto. Antes has dicho que para diferenciar qué es pecado y qué no, a veces podemos preguntarnos qué me permite amar más, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es amor? ¿Cómo puedo tener esa respuesta de que haciendo eso es como amo más? Vale. Bueno, al final hay que pedirle al Señor el don de sabiduría, ¿no? Es uno de los dones del Espíritu Santo. Porque es cierto que hay situaciones de frontera, ¿vale? Eh, sí que, bueno, pues el amar significa al final hacerse cargo del otro. Formas de amar, por ejemplo, tenemos en los dos verbos de la consagración. El amor de Cristo se expresa en la entrega y se expresa en el derramarse, ¿vale?
El que se entrega es el que se da por completo. Cristo se da por completo. Pero es que el que se derrama es el que se vacía de sí. A mí me gusta poner como ejemplo un ejemplo muy tonto, pero yo creo que es muy visual. Imagínate que tú y yo estamos en una fiesta, por ejemplo, y a alguien se le derrama la cerveza. Nadie lamería la cerveza, quiero pensar. Si la lame tiene un problema, claro. Entonces, lo que se ha derramado se ha desperdiciado. Cristo utiliza este verbo, ¿no? Su sacrificio es como un derramarse, es ese sacrificio que a veces no valoramos, pero que la persona lo hace independientemente de que se la valore o no, lo hace por amor. Un ejemplo más fácil. ¿Cuántas veces tu madre a lo mejor ha venido cansada del trabajo y aún así te ha preparado la cena o tu padre o lo que sea y tú directamente has cenado, ni lo has valorado ni has dado las gracias, pero tu madre se ha derramado, es decir, se ha sacrificado incluso en su cansancio porque te ama, ¿no? Pues eso es el amor, es el darse por completo, incluso el entregarse, el derramarse, hacerse cargo del otro, asumir la fragilidad del otro sin desprecio, es el escuchar con atención, es el perdonar sin condición, es el amar desinteresadamente, ¿no? Entonces, un poco por ahí. ¿Cómo saber cómo conducirte? Claro, aquí hay un problema que muchas veces hay como tres tipos de amor, ¿no? No me voy a meter en los términos griegos, eso es otra cosa, sino más tres formas de amar, perdón, o tres destinos, mejor dicho, tres destinatarios del amor. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, a Dios, al prójimo y a uno. El problema muchas veces es que el amor a uno se confunde con la egolatría, se confunde con el egoísmo, ¿no? Yo me amo a mí significa que pienso que mi criterio es el único que es verdadero, los demás no sirven. Pienso que mis tiempos, mis ritmos, mis gustos, es decir, y yo soy yo, ¿no? Entonces, eso quizá no es una forma correcta de amarse a uno mismo. Hay que amarse con humildad, ¿no? Consciente de tus limitaciones para con la gracia de Dios corregirlas, consciente de tus virtudes para no para vanagloriarte, sino para ponerlo al servicio de los demás. Amar al prójimo es, bueno, pues lo que hemos dicho, y amar a Dios es la adoración, es reconocer lo grande que es y aún así te ama, y entonces la respuesta no puede ser más que un gracias Señor, ¿no? Con todo el corazón. A la hora de actuar, pues muchas veces discernir, detenerte, pensar, reflexionar, incluso es sabio buscar consejo. Buscar consejo en alguien que te pueda un poquito orientar y guiar. Para eso existe la dirección espiritual, el acompañamiento y demás, que te pueden orientar en eso, qué opción puede ser la mejor. Ujú. Antes mencionabas que las personas deben orar también en la intimidad, tal como nos decía Jesús, rezar en la intimidad, y también luego, pues, de manera conjunta, porque que tenemos que crear comunidad como cristianos. Bueno, no tenemos, sino que deberíamos porque debe salir de nosotros, ¿no? Creo que hay dos tipos de personas respecto a eso. Las que oran mucho solas, pero les cuesta luego formar parte de la comunidad. No es que sean autistas, pero casi, ¿no? Y luego están las personas que, les cuesta mucho la oración conjunta creo que lo he dicho al revés. Sí, has dicho los 2 lo mismo, pero sí, los que les cuesta más solos y solo pueden hacerlo cuando están en comunidad. ¿Qué consejo le daría a ambas personas para, su debilidad, cómo suplirla de alguna manera? Pues es verdad que se da, es verdad que se dan eso, por ejemplo, hay personas que necesitan experiencias tipo la JMJ o que si van a Santísimo, pues rezan mejor si están con jacuna entera que si van a San Onofre solos, ¿no? Bueno, al final, mira, son disciplinas que uno tiene que adquirir. Decía, hay un librito muy sencillito, muy pequeño, muy cortito, pero que da unas pinceladas sobre la oración muy certeras de Jacques Philippe, que se llama Tiempo para orar, Tiempo para Dios. Entonces, ahí dice una cosa muy interesante que es que la oración no es una técnica determinada, hay tantas formas de rezar como personas existen, ¿no? Porque si fuera una técnica de respiración, de posición y tal, pues solo lo alcanzarían una serie de personas determinadas. Pero sí es cierto que al final la oración no deja de ser es mantener activa la relación con Dios. Con lo cual, pues no siempre vamos a tener la misma oración porque no siempre estamos en el mismo punto con Dios. Entonces, aquellos que la oración individual es la que buscan, yo rezo mucho mejor solo que cuando estoy en comunidad, pero soy sacerdote. Entonces, pero luego he comprendido que la propia misa, la celebración de la Eucaristía, es la oración más perfecta, porque es un momento de pedir perdón, es un momento de glorificar a Dios, de profesar la fe, de escuchar la palabra, de adorar a Dios, de dar la paz, de rezar el Padre Nuestro después de la comunión, de dar gracias, en fin, la oración más completa. Entonces, ahí poco a poco, pues he descubierto la grandeza, la riqueza de rezar acompañado. Pero aún así, el ratito de conversación, pues que el mismo Cristo se retira para rezar a solas en el monte, ¿no? Para el que le cuesta rezar en comunidad, pues que no piense tanto en sí mismo
como en que al otro le puede hacer bien tener a alguien con quien rezar. Al final es decir, bueno, no me busco a mí, no busco lo que a mí me apetece, sino busco también lo que al otro le pueda ayudar. Yo trabajo mucho a base de ejemplos, de cuentecitos y tal, porque a mí me ayudan, creo que son ilustrativos, ¿no? Y que pueden representar bien lo que digo. Cuentan que había un monje que iba atravesando un desierto de una ciudad a otra, y entonces en mitad del desierto tenía una sed grandísima y encuentra un pequeño oasis. Entonces va a beber y cuando va a beber dice, no, por amor a Dios voy a hacer el sacrificio de no beber. Y entonces miró al cielo y se encendió una estrellita. Dijo, ay, mira, Dios valora mi sacrificio por amor. Muy bien. Llega a la otra ciudad, allí conoce a un discípulo, tal, y entonces cuando vuelve de retorno se acuerda de la sed que ha pasado y se acuerda de que había un oasis y que a Dios le agradó ese sacrificio de amor. Pero entonces piensa, sí, vale, ese sacrificio lo entiendo yo, pero ¿y mi discípulo está preparado para hacer este sacrificio? Y entonces bebió para que su discípulo bebiera también. Y entonces se encendieron dos estrellitas en el cielo. Es decir, no tengo que pensar en mí, en lo que a mí me apetece o en lo que a mí me gusta, sino en lo que el otro puede también necesitar. Entonces, a esos que rezan solos y les cuesta rezar en comunidad, les invitaría a que se abran a rezar en comunidad también pensando en lo que los otros pueden necesitar. Y los que les cuesta rezar en intimidad, pues que piensen en Dios no como en una idea, no como en una teoría, una hipótesis, sino en una persona. Contaba un sacerdote, un buen sacerdote, que a él le fascinó mucho cómo vio a un claretiano que rezaba. Él se sentaba delante del sagrario, este claretiano, y entonces se ponía a hablar en voz alta. Decía, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues porque yo estoy hoy cansadísimo. Voy a leer un poquito tu palabra. Y leía una palabra. Qué interesante, ¿no? Y se ponía a conversar con él. Dice, y lo veía de forma tan natural que me fascinó esa relación con Dios viva y a mí como joven, decía este sacerdote, fue lo que hizo que yo dijera, pues sí, yo quiero tener ese tipo de relación. Pues que prueben. Al final, si Dios es padre, pues que se relacionen como padre. Si quieres si lo concibes como amigo, pues háblale como un amigo. Pero prueba, da ese salto de vergüenza, de tal, de cual, que muchas veces estaré haciendo el ridículo, pero si nadie te ve, estás en la intimidad, solo te ve el Señor y Dios te quiere. O sea que con lo cual no te dejes llevar por tus prejuicios o por ese pudor, ¿no? Mm. Yo estoy en un proceso de búsqueda y de entender también mentalmente, sé que no se puede, pero lo más posible, acercarse mentalmente a la idea de Dios. Mm. Y he hablado con él, tanto entendiéndolo como padre, como amigo, como persona incluso que te da lo que quieres, ¿no? Que eso también es una evolución, te das cuenta de que Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Entonces creo que va evolucionando también nuestra forma de hablar con Dios y como tú has dicho, creo que tienes que hacerlo la manera en la que tú crees en ese momento que deberías comunicarte, pero no puedo parar de pensar que a lo mejor esa manera es errónea. Entonces, ¿recomiendas que aún así hables con él, aunque te equivoques, aunque lo hagas de forma equivocada? ¿Quién te va a decir que es errónea? Claro que sí. Eh, Mira, decía el Papa Francisco en la Christus Vivit, decía, a Dios no le preocupa que le expreses tus dudas, lo que le preocupa es que no te dirijas a Él. La oración es el tratar de amistad, decía, con aquel que nos ama, decía Santa Teresa. Pues al final, si tú pones amor en tu conversación con Dios, eso es rezar. La oración vocal del Padre Nuestro es la principal del cristiano porque es la que enseña Cristo. Pero luego, esas otras formas, hay muchísimas formas de piedad e incluso esa conversación. Bueno, al final no hay que tener. Es lo que hemos dicho antes, no es una fórmula determinada que solo unos pocos privilegiados pueden llegar. Si Dios hubiese querido ser el Dios de los exquisitos, de los elegidos, se habría aparecido en la cima del Himalaya. Y yo no habría alcanzado, porque yo con la forma física que tengo no, me habría muerto, me habría entrado al plato en el primer kilómetro. Entonces, sin embargo, decide hacerse presente a través de algo tan cotidiano y sencillo como el pan y el vino. Bueno, pues eso, es descubrir mm, cómo Dios se hace accesible. Si esto es lo grande de Dios, que se hace cotidiano, se hace cercano, se hace accesible, se revela en definitiva. Hay una frase que creo que lleva de moda unos cuantos años que es, yo no puedo ayudar a los demás si no estoy bien yo. Por lo mismo de que os hablaba antes de no puedes amar bien a los demás si no te amas bien a ti mismo. ¿Dónde está esa línea, no? De cuando estoy reventado, que es que ya como me digan algo salto, o sea, en cómo encuentro ese límite, esa línea de decir, vale, ahora tengo que priorizar un poquito mi descanso antes que darme a los demás, porque es que si no, voy a hacer más daño que bien. Bueno, esa línea depende de cada uno, ¿vale? Precisamente uno de los encuentros que teníamos en la universidad este año,
abordamos el tema de la salud mental y de los límites propios y demás, y hablando, preparando el tema, hablando con algunos psicólogos y tal, una psicóloga me recomendó una canción que sale Rosalén con otro cantante, no recuerdo, que se llama No es egoísmo. Y hablaba precisamente de eso, mira, no me entrego a ti por, no es egoísmo, es sencillamente que es lo que no puedo, ¿no? Cuando fue la pandemia con el COVID, yo recuerdo que a varias personas le tuve que poner como penitencia, no veas las noticias, porque lo somatizaban ya, estaban tan mal, les generaba tanta ansiedad, les amargaba la vida, ¿no? Entonces, mira, no lo veas. No consiste en que vivas de espaldas a esta realidad, consiste en que no puedes hacer nada, vives en la impotencia, la frustración, y eso te hace mal. Bueno, pues la línea depende de cada uno. Sí que es cierto que hay momentos en el Evangelio que se ve a Jesús descansando. Cuando va en Juan 4, él se queda a la vera del pozo descansando y son los apóstoles los que van a buscar comida. O en la barca él no rema, él se queda descansando también. Yo me imagino que otras veces sí remaría. Entonces, bueno, pues vemos como que también el cansancio forma parte de la persona y de la humanidad y es necesario descansar y cuidarse en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora, ¿hasta cuándo es el límite? Yo no te sabría decir, porque cada uno tiene que conocer, es apasionante conocerse uno mismo y ver hasta dónde se puede. Sí es cierto que, por otra parte, cuando uno está entrenando, por ejemplo, dice, venga, no voy a hacer siempre la misma marca, hoy voy a superarme un poquito más y a lo mejor me llevo una semana haciendo esa misma marca que es un poquito más y ahora de repente veo que tengo capacidad para otro poquito más, ¿no? Pues a lo mejor para no vivir estancado siempre es tratar un poquito de ir creciendo, pero siempre, bueno, pues con mucha sensatez, con mucha sensatez. Hay gente que me dice, no, yo voy a ayunar absolutamente de comida y tal por una cosa durante una semana. Mira, pues yo sinceramente no te recomiendo ayunar absolutamente de todo una semana. Pues a lo mejor ve metiendo alguna cosita, etcétera, etcétera, pero para que lo puedas vivir bien, en fin, cada uno tiene que conocer también su límite, ¿no? Al principio de la entrevista hablamos de vocación y esta palabra la suelo relacionar mucho con profesión y trabajo, aunque no es lo mismo, por Sí, supuesto. Hoy en día, claro, la situación política del país, pues es la que es, no es la idónea. Y entonces quiero que nos metamos un poquito en este tema porque creo que los cristianos deberíamos intentar decir algo respecto a lo que sucede y creo que deberíamos trabajar por construir esa sociedad mejor. Entonces, cada vez más difícil, pues, vivir de tu propio trabajo. Los jóvenes lo tienen ahora más complicado. Tú lo sabrás muy bien porque trabajas mayoritariamente con jóvenes. Entonces, parece que hoy en día nos cuesta mucho, sobre todo a los jóvenes, priorizar el ayudar a los demás con tu trabajo y ver que lo que estás haciendo aporta realmente a los demás. Priorizar eso antes que la propia supervivencia. De decir, mis padres se van a morir algún día. Ese es un miedo que yo lo he tenido y sé que lo tienen un montón de mis amigos, mucha gente. Mis padres se van a morir algún día, yo de algo tengo que vivir, yo de algo tengo que comer, voy a priorizar eso, la supervivencia, antes que el para qué he nacido, ¿no? ¿A qué me llama Dios realmente? ¿Qué consejo le puedes dar a esos jóvenes? Y bueno, si hay alguna persona mayor que está en esta situación, pues que seguro que la hay, ¿qué consejo le darías para que intentara priorizar a Dios o su vocación antes que esa búsqueda de la propia supervivencia? mira, eh, no creo que sean conceptos per se reñidos, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues cuando Dios llama a Pedro, le dice, ven conmigo y te haré pescador de hombres. Pedro era pescador de por sí. ¿Qué es lo que mejor se le da a un pescador? Pescar. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Pedro? El Cristo a Pedro, tu mejor talento ponlo al servicio del reino de Dios. Dios no lo va a hacer violencia. Normalmente no te va a pedir algo que sea diametralmente opuesto normalmente, a tus gustos o a tus capacidades, tus propias capacidades, porque no te pide lo imposible. Entonces, yo creo que la vocación profesional y la vocación a estado de vida y tal son dos caminos que ni siquiera van paralelos, porque las líneas paralelas nunca están llamadas a encontrarse, sino que están intrincadas, están unidas, ¿no? Entonces, ¿hay que buscar el equilibrio? Creo que sí. El, ¿Que es necesario estimular la conciencia social? También. Muchas veces, bueno, pues existen muchos programas de voluntariado durante la universidad. Yo mismo participé en alguno de ellos en mi etapa universitaria. Creo que es necesario porque te abre mucho la perspectiva, te ayuda a no encerrarte en ti mismo, etcétera.
y que luego ya cuando vayas adquiriendo ciertas habilidades sociales bueno, incluso adquiriendo ciertas capacidades profesionales, pues también vayas buscando la manera, ¿no? Todo tiene su etapa. Esto es como todo, ¿por qué la mayoría de los voluntarios o son jóvenes o son ya personas a partir de 50 años? Bueno, pues porque los que están entre 30 y 40 están en esa situación que tú dices. O bien están empezando a labrarse un futuro laboral, o bien están empezando sus vidas familiares y los niños dependen mucho, etcétera, etcétera. Pero es que forma parte del proceso natural. ¿Eso quiere decir que la persona de 40 años vive desentendido de la realidad o de su medio? No. Quiere decir que le está colaborando como ciudadano en el contexto vital que le ocupa. Se está responsabilizando de aquellas personas de las que se tiene que responsabilizar y que él, si paga sus impuestos y trabaja honradamente, etcétera, etcétera, bueno, pues está colaborando, ¿vale? Y que a lo mejor, bueno, pues hace lo que puede. Mira, si es que, por ejemplo, en esta sociedad, ¿no? Hay tanta soledad, bueno, pues si esta persona es capaz de llamar al menos a su círculo más cercano, pues ya está ayudando a que esos no vivan en soledad, no vivan tal. Cada uno tiene que ver lo que puede hacer según sus circunstancias. Termino con la idea, porque es que me enrollo mucho. Cristo no cura a todos los ciegos de su época, ni siquiera a todos los leprosos. Cura a aquellos con los que se va encontrando. No soy el salvador del mundo. En realidad el único salvador es Cristo. Pero no tengo que cargarme sobre mis hombros una responsabilidad desmesurada que no me compete. Tengo que hacer lo que buenamente puedo. Y eso haré, ¿no? Decía, hay una frase que me gusta mucho de Luis Amigó, un fraile capuchino, que decía, hay que hacer el bien y hacerlo bien. Vale, hay que hacer el bien y hacerlo bien, pero en la medida de tus posibilidades. No te eches más responsabilidades de las que tienes que asumir. Ujú. ¿Cómo descubrir esa vocación? ¿Qué ejercicio me puedes dar para...? Es que también es cierto que yo asistí a una charla en la que me dijeron que la vocación no es una meta, sino es un camino Claro, que va cambiando. Incluso puedes cambiar de trabajo varias veces en tu vida, que bueno, para sacarlo un poco a colación, este dato que he leído hace poco, que ya mi generación va a tener de media entre 2 y 5 trabajos, ¿no? Y vuestra generación, pues era uno, dos como mucho diferentes. Entonces, ¿cómo puedo ir adaptándome a esas situaciones en las que voy a tener que cambiar de trabajo, pero sin salirme de esa línea de mi vocación? bueno, también un poco son las circunstancias lo que también puede imperar un poco, ¿vale? Mira, precisamente hablando en acompañamiento espiritual con un chico, decía, mira, en la medida de tus posibilidades, él, bueno, ha estudiado su carrera, pero ahora estaba trabajando de otra cosa, ¿no? Y le decía, digo, mira, es importante que también a la hora de seleccionar los trabajos, como tú ahora mismo te lo puedes permitir porque vives en casa de tus padres, no tienes grandes gastos y tal, no aceptes cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo que te vaya orientando hacia aquello para lo que te has preparado. Porque él sí tiene el privilegio de escoger ahora mismo. Hay otras personas que, bueno, pues que la situación es tremendamente asfixiante y, bueno, pues tienen que coger lo que les surja, lo que puedan, ¿no? Qué duda cabe que mientras podamos tenemos que formarnos. Cuanto más formado esté uno, tiene como un campo más amplio de posibilidades. Cuanto menos formado, pues al final podrá optar a menos opciones de trabajo. Por eso el cultivar los talentos es fundamental. Esto es como el pintor que pinta muy bien con 7 años, pero que no vuelve a pintar hasta que tiene 25. Y cuando pinta con 25, pues pinta como un niño de 7. No ha cultivado su talento, ¿no? Bueno, pues es importante. En la medida de las posibilidades siempre, ¿no? Entonces, mm, la cosa es que hay una diferencia de vocación, ¿no? Una cosa es la vocación profesional y otra cosa es la vocación a estado de vida. Entonces, en cuanto a la vocación profesional, pues, hombre, está claro que todo, a muchos nos gusta una idea o una profesión determinada, que si podemos desarrollarla, pues bendito sea Dios, ¿no? Dice un proverbio oriental, empieza a trabajar en lo que más te gusta y será el último día que trabajes, ¿no? Pero hay gente que, pues, por circunstancias no puede ser, ¿no? Bueno, pues tendrá que llevarlo con aceptación, con esperanza, etcétera. Y otra cosa es la vocación a estado de vida, ¿no? Típica de sacerdote, consagrada, matrimonio, tal, laico comprometido. Em, en la segunda, Dios sí que llama concretamente. En la primera, Dios guía. Pero al final, bueno, pues también es consciente de que las circunstancias sí condicionan nuestras opciones, nuestras decisiones.
siempre vivir en la confianza de que estamos con el Señor. Es decir, podremos trabajar en algo que no nos gusta, podremos tener un jefe que es insoportable o una situación tal, pero bueno, nadie nos puede quitar ni la fe, ni el amor, ni la esperanza, ¿no? Porque son virtudes que nos da Dios. Pues vivir eso, incluso en medio de esa situación, siempre muy confiado en Dios y decir, bueno, pues Señor, hasta cuando tú quieras, aquí estaremos. Seguro que habrás escuchado este cuento o fábula de que se suele decir, en el día del diluvio, hubo una persona que dijo, Dios, por favor, sálvame de esta. Y hubo una persona que le dijo, oye, súbete a mi barca. Le dijo, no, 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 que Dios me va a salvar. Va un segundo, oye, súbete a mi barca. No, 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 que estoy esperando que Dios me salve. Un tercero así hasta 7 veces. Claro, muchas veces cuando hablamos Y se con le Dios, olvida y al final se ahoga el hombre. al final se ¿Eh? ahoga, sí, 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 sí. claro, claro, termina mal, sí, la historia. Muchas veces cuando hablamos con Dios queremos que nos responda a nuestra manera, ¿no? Que nos dé, que digamos, si encesto la pelota, apruebo el examen y esa es la señal. Queremos que la imponemos nosotros la señal. Pero cómo nos habla Dios realmente? Porque también me dijeron que Dios nos hablaba a cada uno de una forma distinta y también creo que hay que aprender cómo a interpretar las señales, ¿no? Dios es un misterio inefable. Entonces, mira, decía un hermano marista, cuando alguien le pregunta, le pide algo a Dios, caben tres respuestas. Decía, sí ahora, no más tarde, no, tranquilo, porque te tengo reservado algo mejor. Em, Dios se comunica de múltiples formas. Se comunica a través de la propia palabra de Dios, se comunica a través de tus emociones, de aquello que experimentas, que sientes, que tal. Se puede comunicar a través de otra persona o de señales fortuitas. Pero hay también, Fernando, una clave, y es, hemos dicho antes, Dios es tu Padre. ¿Tu Padre te conoce? Vamos a pensar que sí. Eh, es decir, Él sabrá la forma de comunicarse para hacernos llegar el mensaje. Otra cosa es que evidentemente yo tengo que estar receptivo. Si estoy apagado fuera de cobertura, por eso se habla tanto de la importancia del silencio. Si yo no hago silencio exterior ni interior, pues habrá tanto ruido que no pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con ruido? No me refiero sencillamente a que llegues a tu casa y lo primero que hagas sea encender la tele y tener ruido de fondo. Me refiero al pararse, al detenerse, a ese espacio de oración, de centrarse en Dios y tal, ¿no? Vivimos tan estresados, siempre necesitamos estar haciendo algo. Si estoy en mi casa tumbado, saco el móvil y me pongo a ver el Instagram o incluso los vídeos cortos de YouTube. Es decir, porque necesitamos como tener múltiples estímulos, pero si no reposamos, al final nos cuesta mucho escuchar a Dios y escucharnos a nosotros mismos, ¿eh? Y vamos pasando los días y al final generamos cierto estrés porque ni siquiera nos escuchamos. Y cuando nos escuchamos, no nos gusta lo que estamos viendo. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Sigo ignorándome o sigo ignorando a Dios. Entonces, ¿cómo saber que Dios te habla? Eso seguro. ¿Cómo se comunica? Bueno, pues de formas misteriosas, ya digo. Pero claro, hay que ponerse a tiro. Yo no puedo estar diciendo al Señor que me toque la lotería, otro día, Señor, que me toque la lotería, y al día 30 Dios me dirá, compra el boleto. Yo no puedo estar diciendo, Dios, revélame el camino, revélame el camino, si luego nunca voy a la iglesia, si no rezo, si no tal, no cual, porque dirá, es que no me quieres escuchar. Entonces, el preguntar y el abrirse a la respuesta es necesario. Alguno dirá, ¿puede ser su gestión? O puede ser Dios que te hable. Ya cada uno en su libertad decide. Mm. Había civilizaciones antiguas o incluso filosofías de vida espirituales que hablaban, por ejemplo, de que las mariposas blancas significaban que hay un alma que te quiere hablar. O sea, parece que según otras religiones, otras filosofías de vida, hay como señales que claras para todo el mundo la misma, que si ves eso tienes que tener esta interpretación, incluso los animales, ¿no? Que si ves un animal significa una cosa espiritualmente. Eso también puede ser de que Dios nos habla a través incluso de la naturaleza y de la realidad, incluso como el mismo idioma para todos, dentro de que luego hay otras señales que envía de manera individual, pero ¿hay como un lenguaje universal de Dios para todo el mundo? Pues el lenguaje universal es el del amor, el lenguaje universal de Dios. Al final, una sonrisa, una palabra de ánimo, un tal, es el lenguaje de Dios. De hecho, es muy bonito ver cómo el día de Pentecostés, que próximamente lo celebraremos, se utiliza, una de las lecturas que se utiliza es la Torre de Babel. La Torre de Babel muestra que la soberbia del hombre hace que las voluntades no se encuentren y cada uno piensa una cosa, cada uno sigue una verdad diferente y surgen los idiomas y demás. ¿Qué es Pentecostés? De repente los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, son capaces de compartir ese mensaje y todos lo entienden. ¿Por qué? Porque hablan el lenguaje universal del amor.
Bueno, hablan las lenguas distintas, ¿no? Pero lo que quiere decir que hay un nexo común, ¿no? Que es el amor. Yo creo que sí, que hay un lenguaje universal, por supuesto, y que Dios se comunica a través de las circunstancias de los medios también. Cuentan, creo que era San Benito y su hermana, que la hermana Benito se quería ir y la hermana rezó y entonces cayó un chaparrón y Benito no se pudo ir, ¿no? San Benito no se pudo ir. Entonces, bueno, pues eso existe, con lo cual, bueno, sí, sí, claro que sí. Trabajas mucho con jóvenes, para que lo entienda la audiencia, quiero que explique a qué te dedicas, dónde eres sacerdote y qué grupo diriges, y luego también que me comentes cómo ve a las generaciones actuales, porque se suele decir, bueno, dicen que hay un repunte de profesiones de sacerdote, De ¿cómo se vocación llama? sacerdotal. Eso, de vocación sacerdotal, hay un repunte, pero parece que es como un repunte de sacerdotes más tradicionales, ¿no? Hacia, como chapados a la antigua se les llama. Y luego preguntarte, claro, si crees que se ha reducido ese número de jóvenes creyentes fieles a la iglesia. Mm. Bueno, yo soy, a nivel eclesiástico, soy el delegado diocesano de Pastoral Universitaria en Sevilla. Es decir, soy un poco como el que representa al obispo en la realidad universitaria. Concretamente, en la Universidad de Sevilla soy el director del SARUS, el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, y mi labor fundamentalmente consiste en esa atención tanto fundamentalmente a los alumnos, pero también a profesores y personal de administración y servicio, ¿no? Se atiende de distintas formas, se atiende tanto espiritualmente con acompañamiento, confesión, etcétera, celebrando también los sacramentos, y luego también, pues, organizando formaciones, tanto a nivel académico para profesores y PAS, como también para los universitarios. Con los universitarios, pues eso, las actividades, pues son desde las formaciones, adoración y retiros espirituales en tiempos fuertes, convivencia, y luego experiencia de peregrinación o de voluntariado en verano, ¿no? Y también durante el curso. Eso fundamentalmente. Cómo veo yo la realidad de los jóvenes ahora? Es cierto que mi visión de la realidad, incluso te diría honestamente que puede ser una visión sesgada. ¿Por qué? Porque es que yo me relaciono con chicos muy buenos. Entonces, son muchos chicos, muchos jóvenes con mucha inquietud que tratan de vivir su fe honestamente, es decir, con sus luchas, con sus dudas, momentos de rebeldía, pero momentos también de humildad, de dejarse vencer por el Señor. Entonces, bueno, pues una tarea apasionante y también acompañarlo. Y claro, yo veo esa juventud, hay mucha otra bueno, pues vive totalmente apartada de Dios y habrá algunos que vivan con sus dramas y otros que no, ¿no? Eh, sí que es cierto que por lo que yo había leído, precisamente ahora, porque han florecido muchos encuentros de fin de semana, de retiro de fin de semana, a nivel de adultos está Emaús, está Cursillo, están los seminarios de vida en el espíritu, a nivel de jóvenes está EFETA, está, bueno, pues Bartimeo, en fin, está Hakuna también. Entonces, sí que vemos que como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Hablando ya así como vislumbrando, bueno, pues como seremos menos cristianos, pero más convencidos, más auténticos, más coherentes, ¿no? Pues yo veo eso un poco, que el cristiano cada vez, como vive en un contexto más exigente que le exige dar respuesta, cada vez es consciente de que necesita formarse más para poder compartir, ¿no? Lo que decía la primera carta de Pedro, ¿no? El número pi de la Biblia, primero de Pedro 3:15. Hay que dar razón de la esperanza, hay que dar razón de la fe. Y cómo veo yo eso de los sacerdotes y tal, que a veces, bueno, hay de todo. Hay una serie, la primera temporada, sí, bueno, se puede ver, es controvertida, la segunda temporada me pareció, a mí no me gustó nada, la del joven papa, ¿vale? John Pope. Y en la primera temporada se decía una cosa interesante, ¿no? El personaje principal, creo recordar, Jude Law, decía que había que recuperar el misterio. Bueno, muchas veces estas corrientes nuevas lo que pretenden es recuperar ese misterio, que a veces se toma tanta familiaridad con Dios que se le trata como un colega, y perdiendo todo lo que significa el aspecto de adoración y demás. Bueno, yo creo que hay de todo. Lo bonito de la iglesia es la pluralidad también, de espiritualidades, de sensibilidades y demás, y eso al final sigue siendo una riqueza. Entonces, no me atrevería a decir que hay como un repunte porque no lo sé, porque no conozco el dato, no por otra cosa, que hay un repunte como de vocaciones más conservadoras, que las hay,
que hay vocaciones de ese tipo, pero también veo mucho compromiso social, veo también muchas otras vocaciones de otro tipo. Entonces, bueno, lo valoro positivamente. Me ha gustado que digas que la iglesia es plural, porque yo no tenía ni idea, pero a raíz también del podcast he conocido de sacerdotes franciscanos, salesianos, jesuitas, diocesanos, o sea, de todo, e incluso sacerdotes que parecen con una espiritualidad más abierta a todo y que te dicen que todas las religiones llevan a Dios y como más abiertos, ¿no? Más, menos, no sé decir la palabra, pero como más clásicos quizás, Sí. menos clásicos. Entonces me parece que la gente tiene una idea de que todos los cristianos piensan exactamente lo mismo, sobre todo. Y no se dan cuenta de que dentro de la iglesia pues hay muchas opiniones, muchas ideas, muchas ramas. Y bueno, preguntarte, ¿por cuál tiras tú más? Bueno, bueno, yo es que en realidad, fíjate, no, mm, no creo que tenga yo una línea, o sea, yo es que trato de vivir, yo soy sacerdote diocesano, ¿vale? Entonces, los franciscanos los funda San Francisco, los jesuitas los funda San Ignacio, etcétera. A los sacerdotes los funda Cristo. Entonces, yo trato de vivir mi espiritualidad en la medida de las posibilidades, imitando a Cristo, con mis muchas limitaciones. Yo soy un cura muy limitadito, con mis muchas torpezas, pero bueno, al final, la frase de San Pablo, ¿no? Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. O esa frase que a la gente le gusta mucho, Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Bueno, pues eh, mm, ¿soy fiel al Papa? Pues soy fiel al Papa. Es decir, por ejemplo, ha salido el Papa León. Es que saliera el que saliera me habría gustado, porque habría confiado. Yo es que de verdad que me creo lo que dice la Iglesia, y me creo que el Espíritu Santo es el que suscita e inspira. No soy de los que piensa que en realidad hay una carrera de ambición y tal. No, no, no. Yo, o no sé si seré inocente, o es que verdaderamente soy creyente, que creo que el Espíritu Santo. Entonces, hubiese salido el que hubiese salido, me habría gustado. Entonces, yo con ser fiel a la iglesia tengo, pues, pese a mi pecado y pese a mis limitaciones, tengo suficiente. Entonces, no te diría, no me definiría yo en una línea o en otra, sino que tratar de vivir con coherencia mi fe para poder anunciarla con transparencia, vaya. Ahí también me hace un poco de cortocircuito la cabeza porque por un lado, claro, tienes que confiar en la fe de que la iglesia la está guiando el Espíritu Santo, pero por otra parte dice Jesús, tenéis que ser astutos como zorro y sencillo como paloma. Claro, la iglesia no es perfecta, Claro. la iglesia está un poquito, se suele decir, contaminada por todo el tema del Imperio Romano y surgió la figura del Papa que parece como el emperador, tal. Claro, ha tenido también sus problemas la iglesia, o sea, no podemos ignorarlos, no Sí, sí. podemos decir que ha actuado perfectamente y ha estado siempre guiada por todo momento por el Espíritu Santo porque ha cometido Sí, actos sí. que nos dicen todo lo contrario. Y Te hago un inciso. dime. Estudiar la historia de la iglesia hace que mi fe aumente muchísimo, porque digo, Dios mío, si después de todo esto que se ha liado parda, sigue estando la iglesia, esto es porque está el Espíritu Santo fijo. O sea, a mí me devuelve la fe. Claro, pero donde quería llegar es que dentro de que tenemos que tener esa fe, creo que también hay que tener la madurez suficiente para poner en duda a veces aquello que aceptamos con plena confianza, ¿no? Y que deberíamos por lo menos investigar realmente si eso que nos están diciendo es así, a través de la experiencia. Quizás no tiene por qué ser un conocimiento teórico, una investigación teórica. Pero bueno, esto es opinión mía Bueno, completamente. de hecho, nadie te pide que anules tu pensamiento crítico. Es necesario. Lo ideal es que con es decir, se dice que en el Antiguo Testamento aparece cuando en Génesis 1:28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, decía un padre de la Iglesia, la imagen de Dios es la razón, la semejanza es la libertad. Por eso el ser humano es diferente al resto de las criaturas, ¿no? Porque está dotado de razón y libertad que le hacen imagen y semejanza de Dios. Con lo cual no debemos ni prescindir de nuestra libertad ni prescindir de nuestra razón, por supuesto. Antes has mencionado los grupos de Hakuna, de Maús y todo ello. Me decía un cristiano ortodoxo que no le gustaban mucho estos grupos porque dice, bueno, para iniciarte en la fe los jóvenes está muy bien o para mantenerte, pero claro, la relación con Dios no se puede basar en sentimientos y en emociones solamente, sino que tiene que haber esa madurez de mantener esa conexión con Dios incluso cuando no lo sientes y tal. ¿Crees que los jóvenes hoy en día, tú que estás más en contacto con ellos, se buscan más a Dios por tener esas emociones, por incluso para aliviar quizás su dolor y encontrarle como un sentido a su vida, pero luego no son capaces de madurar esa fe y de mantener esa conexión con Dios incluso cuando no lo sienten? Claro,
yo creo que ahí hay un tema claro, un tema importante a abordar, ¿no? Vivimos quizá en la dictadura de los sentientes. Yo soy lo que siento y mis sentimientos, pues, me definen. Eh, los sentimientos son importantes y hay que escucharlos, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos que escucharnos a nosotros mismos, pero no nos determinan. Entonces, eh, yo tengo 40 años, en muchas etapas de mi vida yo no he sentido a Dios, pero por no sentirlo no quiere decir que no me supiera en presencia de Él. Es decir, yo sé que Dios, cuando yo me pongo en oración, sé que está presente, no porque yo me lo merezca, sino porque lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O porque Él dice, cuando vayas a rezar, vete a lo escondido de tu habitación y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Es decir, hago ese ejercicio de fe, de credibilidad, ¿no? De creer que estoy en su presencia. Y no necesariamente siento a Dios. De hecho, cuando la gente me dice, yo voy a misa porque me siento bien, digo, veremos a ver, porque el día que te aburras en misa o no te sientas bien, dejarás de ir a misa. Entonces, yo creo que efectivamente hace falta el paso de madurez, ¿no? Es decir, de un sentimiento paso ya a una experiencia de encuentro y una experiencia de fe donde incluso cuando no siento, sé que está ahí. Al final, la fe es, a mí me gusta asociarlo, decía antes que utilizo mucho las imágenes, es como asomarse a un precipicio. Cuando uno mira el precipicio siente vértigo. El vértigo es decir, no lo tengo todo bajo control y nosotros necesitamos tenerlo todo bajo control. Pero te dice una voz, te dice salta. Y entonces cuando saltas, te das cuenta de que Dios siempre estaba para sostenerte. Pero el salto lo tiene que dar cada uno. Nadie puede saltar por ti. Tus padres pueden tener fe, te pueden decir que Dios existe, pero tú eres el que tiene que de repente, una noche en intimidad, decir, venga, Señor, voy a hablar como si estuvieras ahí. Y voy a hacer el ejercicio de pensar que estás. Y abrirte poco a poco a eso. Vencer vergüenzas, vencer tal, vencer cual, para al final abrirte a esa realidad. Pero que no solo pueden ser sentimientos, tiene que ser mucho más. Había una etapa de mi proceso que le decía: "Mamá, Dios me parece muy injusto porque hay personas que no han conocido a Dios". O, claro, la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero eso no quiere decir que todo el mundo conozca la Biblia o haya tenido la intención de leerla. También te digo, que yo hasta los 22 años, yo tenía la Biblia, la leía ahí, fe heredada, no elegida, Ujú. pasaba totalmente, yo iba a misa, pero obligado, no me gustaba nada. Sí, O sea, lo que era el mundo cristiano y practicante, pasaba totalmente. Entonces, yo decía: "Tío, yo tenía la información, pero no parecía que tenía como un bloqueo, no me entraba". Hasta que a los 22 años, pues, por cuestiones de la vida, pues, empecé a profundizar. Pero, creo que incluso hay personas que ni directamente es que no les ha llegado esa información. O sea, no es que tengan un bloqueo, hayan tenido un bloqueo como yo, sí que no les ha llegado esa información. Entonces, ese es otro misterio de Dios, ¿no? sí. Me preguntaba precisamente hace poco alguien, me decía, todo el mundo tiene fe. Bueno, mira, o Dios le da la fe a todo el mundo, no me acuerdo cómo era exactamente lo que me preguntaba. Y decía, bueno, yo creo que como tal, Dios quiere que todos le conozcan, ¿no? Y de una forma o de otra se revela a todos. Evidentemente al cristiano se le revela, pues claramente a través de la iglesia y a otro pues se le revelará pues de otra forma. Em, Pero que todo el mundo tiene fe también lo creo. Lo que pasa es que hay gente que tiene fe en el horóscopo, fe en las líneas de la mano, fe en la ciencia, fe en el ser humano o fe en Dios. De hecho, el compromiso, por ejemplo, yo en los cursillos prebautismales lo digo, ¿no? El compromiso de los padres y padrinos es precisamente propiciar que esa fe incipiente en el niño, pues le vaya haciendo reconocerlo en su vida. Pero sí que es cierto, bueno, pues que eso, ¿no? El problema de la fe. Antes decía, todos tenemos una vocación y eso implica que seamos protagonistas en la historia de la salvación, que todos estemos llevados. Al final la vocación consiste, ya, independientemente de si es sacerdote, laico o tal, consiste en llevar a Dios a los demás. Pero si tú no vives tu vocación, pues habrá personas que estaban destinadas a encontrarse con Dios a través de ti que no podrán hacerlo, porque tú eras el que tenía que llevarle a Dios, ¿no? Yo creo que muchas veces el vivir de espaldas a Dios hace que haya personas que no vayan conociendo a Dios, ¿no? Por eso el compromiso maduro de abrirse a la posibilidad de lo que Dios quiera de ti para vivir esa vocación en plenitud. ¿Qué hacer? Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes, nunca pierdas la visión sobrenatural. Cuando estés en una conversación, cuando surja tal, pues no escondas del todo si puede ser, ¿no? Tu condición de cristiano, que te reconozcan más por tu testimonio que por tus palabras, pero también la palabra ayuda.
¿Por qué? Porque a lo mejor Dios ha puesto una persona con dudas, una persona que quería abrirse en tu presencia porque nadie le ha hablado de Dios o porque el testimonio que le ha llegado de Dios es negativo y eres tú un joven de su edad y tal que le puede interpelar tu ejemplo. Oye, que un joven en el siglo XXI vaya a misa es interpelante con la de cosas que se puede hacer en un fin de semana, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué? Bueno, y explicarle y decir, oye, pues mira, entonces, claro, Dios se vale de medios, ¿no? Y a lo mejor te ha buscado a ti para que seas la chispa de la fe en la vida de los demás. Vale, quiero que me expliques ahora la diferencia entre celibato y castidad, Vale. porque creo que eso genera mucha confusión. Y Sí. también, corrígeme si me equivoco, pero en las primeras comunidades cristianas Mm. los sacerdotes podían casarse. Entonces quiero que me cuentes si lo conoces la historia de por qué se estableció que el sacerdote no pudiera tener mujer. Se suele decir que la causa principal es para tener más tiempo para la comunidad, pero ahora me cuentas tú. Y también explicarme por qué se mantiene a día de hoy eso todavía. Vale. Bueno, todos los cristianos están llamados a ser castos y los sacerdotes y consagrados a ser célibes. El célibe es el que no mantiene contacto sexual con nadie, ¿vale? El casto es el que vive ese amor de forma oblativa, es decir, no posesiva. El que al final trabaja para no sucumbir a sus pasiones, a sus deseos, sino que ejerce cierto dominio, que no quiere decir represión sobre sus impulsos sexuales y tal, de tal forma que no vuelve un objeto a los demás, sino que los valora como en la totalidad de su persona, tal. Integra, por tanto, dentro de su ser cristiano, su sexualidad, ¿vale? No quiere decir que la viva reprimida. Entonces, sí, perdona. Un matrimonio, por ejemplo, está llamado a ser casto también. ¿Eso quiere decir que no está llamado a mantener relaciones conyugales? Claro que sí, pero no a poseerse, no a dominarse, etcétera, etcétera, sino a amarse desde un amor de entrega y comunión. En cuanto a la historia del celibato, mira, el fundamento del celibato es Cristo. Es la opción que hace Cristo por el celibato. Es decir, yo no soy célibe porque sea un criterio de libertad. Soy célibe porque Cristo es célibe. ¿Vale? Ese es mi mayor fundamento. Estoy llamado con mi forma de ser, mis decisiones y mis opciones de vida, a hacer presente a Cristo. Y aparte, porque vivo una relación de comunión con Cristo, ¿vale? ¿Qué más me da no ser nada para el mundo cuando lo soy todo para Dios? Que me ha escogido para Él, ¿no? Entonces, sí es cierto que el matrimonio entre los sacerdotes podían estar casados si estaban casados antes de ser ordenados sacerdotes. Ya, si estaban ordenados sacerdotes, ya no se podían casar, ¿vale? Igual que los diáconos. Pero sí que ya San Pablo, en la carta a los Corintios, ya habla de las virtudes de la virginidad y del celibato. Y bueno, pues poco a poco se va imponiendo eso, hasta ya, creo que es el concilio de Nicea, me dijeron hace poco, yo pensaba que había sido otro, donde ya se instaura como bueno, preceptivo, ¿no? Que los sacerdotes deben ser célibes. Bueno, es la hermosura de vivir como Cristo. Es decir, Cristo ama a todos personalmente, se entrega por todos personalmente, pero eso, no concretamente por uno en concreto, sino por todos, ¿no? Es decir, te ama a ti personalmente, Fernando, conoce tu historia, etcétera, etcétera, no eres un número en la masa ni nada por el estilo, pero no se centra solamente en uno ni nada. Entonces, bueno, pues el sacerdote tiene que tener esa capacidad, ¿no? Esa de tratar de buscar ese amor. Por eso al sacerdote lo van cambiando también de pastoral, de destino y tal, para que esos lazos no le aten tanto que al final pues pierda sentido su celibato, ¿no? Aún así, el que vive toda la vida en el mismo sitio, bueno, pues también podrá vivir su celibato. Pero es eso, el fundamento fundamental no es tanto la libertad, sino como la imitación de Cristo y el saberse por entero para Cristo. Mm. Eso me genera también un poquito de controversia porque eso quiere decir que las personas que se casan y no ejercen la vocación sacerdotal no pueden estar imitando a Cristo, no pueden ser como Cristo. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, Mira, quiero que pienses lo siguiente. Lo primero, el mayor santo de toda la historia de la cristiandad es una mujer y además casada, que es la Virgen María. ¿Vale? Entonces, eso ya nos quita mucho prejuicio. Cristo es Dios, pero la Virgen María como santo es la mayor santa. Ahora bien, entre todas las vocaciones que podía haber escogido Dios al encarnarse, podía haber sido cualquier cosa. Y la teología de los siglos posteriores la habría justificado, la habría
¿Qué es la vocación? Aquello que te hace feliz, completamente feliz. Lo mismo con tus dificultades, con tus luchas, pero te hace feliz. El matrimonio, tal. Cuando Dios se hace hombre, lo que más feliz le hace es el sacerdocio. ¿Por qué? Será por la intimidad con el Padre, con Dios, será por la intimidad con la Virgen María, será por la fraternidad sacerdotal. Él escoge a hombres a los que ordena sacerdotes para compartir con ellos, será por la posibilidad de llevar el perdón, será por la posibilidad de celebrar la Eucaristía, celebrar los sacramentos, será por la oportunidad de llevar el anuncio de esperanza del reino de Dios, será por muchas cosas, pero es lo que más feliz le hace. Entonces, hombre, yo me siento un privilegiado que entre todos los miles de millones de personas que somos, a mí me haya escogido para compartir lo que a él más feliz le hace, para mí me parece mi vocación es un regalo. Ahora, eso sí, todas las vocaciones son un regalo, porque todas son un camino de santidad y además todas son igualmente dignas, ¿vale? Yo valoro lo mío porque es lo que he profundizado y porque lo vivo como un don gratuito y además totalmente inmerecido. Pero claro, pero sí es cierto que yo estoy llamado a imitar a Cristo de una forma particular, porque soy el que preside los sacramentos como Cristo. Al final actúo en Christi Capita, es decir, en la cabeza de Cristo, en la persona de Cristo cabeza, ¿vale? Pues, pues, pues eso. Es decir, el padre de familia estará llamado a identificar, a imitar a Cristo como cabeza, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero bueno, en lo que significa celebrar los sacramentos, evidentemente el sacerdote tiene un papel privilegiado. Hay otra cosa que me llama mucho la atención de la escritura, que es que a Jesús le hablaba a los demás en parábolas y luego parece que ser que les explicaba las parábolas y les contaba la verdad en privado. Siempre he criticado mucho el hecho de que la iglesia ocultara todos los textos apócrifos, pero cuando he empezado no a estudiar, sino a ejercer más de profesor, he hecho un refuerzo escolar o sea, he hecho un voluntariado de refuerzo escolar con niños, te das cuenta de que hay información que no les puedes dar, porque malinterpretan, porque todos tenemos sesgos y por lo tanto malinterpretamos, porque es una información que en ese momento no puede ser adecuada para ellos. Pero aún así, fíjate que aunque a pesar de que lo entiendo, me duele un poco el hecho de que nos traten como niños, que no somos capaces de comprender a todo. Sin embargo, luego también estudio algo de teología y entiendo también porque hay cosas que no cuentan porque de verdad que se pueden malinterpretar y hay textos que se pueden malinterpretar. Pero ¿crees que la humanidad ahora está como más evolucionada, más adulta para entender todo ese mensaje que daba Jesús y se deberían seguir ocultando toda esa información? Bueno, yo creo que tanto en cuanto la ciencia avanza, sí que contamos con nuevos medios para comprender la cultura de la época, el significado de lo que dice Jesús, ¿no? La crítica textual, etcétera, etcétera. Entonces eso nos puede ayudar. Nos puede ayudar también a comprender la diferencia entre un texto apócrifo y uno canónico, en lo que significa el devenir de los siglos, que sean textos posteriores, que quieran dar respuestas, etcétera. Entonces, y luego, sobre todo, fíjate, aquí hay un problema que, bueno, la Iglesia ha puesto de relieve mucho tiempo y en la que nuestros hermanos protestantes sí nos llevan la delantera, y es en el estudio de la Biblia. Siempre, como tú mismo has dicho, ha habido, ya no solo para estudiar los textos apócrifos, sino incluso la misma Biblia. Es tan compleja muchas veces bueno, pues hasta el Concilio Vaticano II prácticamente no se podía leer la Biblia, salvo algunas personas, los estudiosos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios. Si no podemos decir que Dios no nos habla cuando su palabra sí está consignada en un libro, lo que pasa es que nos da miedo leerla porque nos da miedo no entenderla. Con lo cual, por eso sí se está aumentando mucho los cursos bíblicos de interpretación, de lectura, de meditación con la palabra de Dios, la lección divina, etcétera, para ir haciendo que el pueblo de Dios poco a poco vaya precisamente aprendiendo a rezar con los textos, porque es muy necesario. Ujú. Pero, o sea, quiero tener una respuesta. ¿Crees que hoy en día se debería seguir haciendo eso de ocultar toda esa información? ¿O debería de tratar, como tú habías dicho, de hacer más cursos, más, ofrecer como formaciones, no en teología, evidentemente, pero sí formaciones que ayuden no solo a interpretar la Biblia, sino esos textos que se ocultan? Bueno, lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo de que se ocultan, pero porque yo creo que es algo que están conocidos. Los textos apócrifos los puedes comprar incluso en la librería San Pablo. Pero sobre todo que cuando alguien los compre, es decir, por ejemplo, no, tú es que eres muy chico,
cuando yo tenía, creo que eran 20 años, salió el Código Da Vinci de Dan Brown. Y bueno, la gente de repente le daba un criterio de verdad a lo que ahí aparecía, que tú decías, bueno, señores, que no deja de ser una novela. Que por mucho que diga que Leonardo da Vinci dibuja a la Madalena en la Última Cena, no quiere decir que sea verdad, ¿vale? Que esto es la interpretación de un autor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es cuando la gente quiere ver salseo donde no lo hay, ¿vale? Y cualquiera se inventa una novela y hace lo mismo que la película Cónclave. Y ahora todo el mundo piensa que todo esto es una carrera de ambición para ser papa. Yo vi cómo tragaba saliva el Papa León cuando miraba la inmensidad. Yo pude estar en la Plaza de San Pedro en ese momento y yo decía, este hombre no piensa, toma, toda esta gente ya me pertenece. Este hombre miraba a la gente diciendo, Dios mío, esto lo he aceptado porque te quiero a ti y quiero a la iglesia. Pero esto es un marrón curioso, ¿sabes? Entonces, no había ambición en su mirada. Este hombre hasta 2023 no era ni cardenal ni soñaba con ser papa. Entonces, que hace falta también formación para no confundir y comprender hasta dónde llegan los textos apócrifos, hasta dónde nos pueden enseñar, es necesario, porque si no, luego la gente fantasea y es peor el remedio que la enfermedad. Luego hay otra cosa que se suele, no se suele comentar, pero de que Jesús tuvo hermanos. O sea, historiadores que lo afirman con rotundidad. Incluso en la Biblia creo que se menciona, corrígeme si me equivoco, no me acuerdo. Porque ¿Por qué crees que en un principio parece como que toda la importancia la tiene Jesús en esa familia y el resto de hermanos parecen no tocados por Dios, ¿no? Como que no elegidos por Él. ¿Cómo crees que lo vivieron los padres, por ejemplo, José y María, aquellos? Bueno, vamos a ver. Es que el tema de los hermanos de Jesús, casi para la mayoría de los estudiosos, esa cuestión está superada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú acudes al Génesis, vas a Génesis 11 y ves cómo aparece la genealogía de Abraham, ¿vale? Y ves cómo son los hijos de Terah y demás. Y luego cuando en Génesis 13 ves la relación entre Abraham y Lot son tío y sobrino, y sin embargo se llaman hermanos. Es decir, el concepto de hermano es un concepto plural. De hecho, yo antes estaba de párroco en unos pueblos donde la gente se llamaba primo, y el primo a lo mejor era el tío abuelo y el sobrino nieto. O sea, que quiero decir que es algo que no es tan ajeno. Que el concepto de hermano hable de estirpe, hable bueno, pues de familia. Entonces, de hecho, que Jesús es el primogénito queda claro desde el punto y hora que cuando nace Jesús tienen que entregar la ofrenda propia de las familias judías por el primogénito. En este caso, un par de tórtolas o dos pichones porque eran pobres. Pero que no tenía hermanos, al menos varones, se ve también, por ejemplo, en el momento de la cruz, cuando él está en la cruz, a punto de morir, y la mujer en la cultura judía tenía que vivir supeditada a un varón, a la autoridad de un varón, ya fuera su padre, su esposo, su hermano o su hijo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Jesús es el único varón en la vida de María. Ya los padres de María, San Joaquín probablemente haya muerto, seguro. San José probablemente haya muerto. No hay más hermanos como tal, etcétera, etcétera. No tiene más hijos como tal. Entonces, por eso Jesús, ante el sufrimiento, sale de sí mismo, este detalle es precioso, sale de sí mismo y se da cuenta de que su madre, en cuanto él muera, está abocada a la mendicidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Le dice al discípulo amado, "Tss, ahí tienes a tu madre. De hecho, dice el texto, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, no en la casa de María, ya María perdió todo. La recibe en la casa del discípulo amado. Es recibida para que no fuera abocada a la mendicidad, ¿no? Entonces, por eso, bueno, y luego también el hecho, por ejemplo, uno de los dogmas marianos es la virginidad perpetua de María, ¿no? María virgen antes, durante y después del parto. No era necesario, es decir, todavía cuando existe ese ensalzamiento de la virginidad perpetua de María, no existe, porque a lo largo de la historia luego ya sí se desarrolla, una visión negativa de la sexualidad. Es decir, no era necesario, si se afirma es porque tuvo que haber algo especial. También es cierto que, bueno, que si Jesús hubiese tenido más hermanos, pues lo que tú dices, ¿quién nos garantiza de que verdaderamente este haya sido por obra del Espíritu Santo y no por San José o por el Pantera o por quien fuera? Sino que, bueno, pues en esa opción de María de vivir virginalmente y en esa respuesta de José de aceptarlo, pues está también el ver que efectivamente la concepción de Jesús fue de una forma diferente. Pero bueno, con lo cual es que hay una diferencia entre esos hermanos de Jesús porque en realidad son familia de Jesús, pero no como tal hermanos de sangre. Quiero que me perdone tanto la audiencia como tú por poner en tela de juicio algunas cosas
que parece que hay que tener fe para creerlas y tal, pero bueno, creo que mi papel como Sí, no, periodista está bien, también sí, es a sí. veces hacer de abogado del diablo y bueno, que es un proceso, soy joven y tengo dudas y quiero Claro, claro. que me la resuelvan. Y entonces, pues pasamos a la siguiente duda, que es, hay una saga que se llama Un judío marginal, Sí. ¿la has leído? No la he leído, pero sí la conozco. De John P. Mayer, un sacerdote católico americano, estudioso de la Biblia, que bueno, cuenta la probabilidad de que ocurrieran tanto los acontecimientos relatados, sobre todo los cuatro evangelios. Y bueno, hace un análisis del contexto histórico de Jesús y todo ello. Y otros historiadores, como Antonio Piñero, pues también han hecho sus investigaciones. Evidentemente, todos los historiadores advierten de que no pueden saber el 100% de la verdad de la historia, porque se necesitan muchos documentos y datos para ello, pero sí te dan una idea de que hay frases que Jesús nunca las dijo y que sin embargo están escritas en los cuatro evangelios, atribuidas por los evangelistas, o Antonio Piñero dice que bueno, que a lo mejor puede haber ahí controversia al tema de quién escribió realmente los evangelios, no se sabe con seguridad, tengamos fe en que fueron realmente los evangelistas, ¿no? Entonces quiero preguntarte si crees que a raíz de todo esto que te acabo de comentar, se ha mitificado un poco la figura de Jesús y lo hemos convertido en algo tan irreal que ya no nos creemos que podemos ser como Él, porque si es verdad que Él dijo la frase, haréis las mismas cosas que yo y aún mayores, eso quiere decir que en cierta manera tenemos las mismas capacidades que Él y también estamos llamados a convertirnos en Cristo. Claro. Bien, sí, sí que es cierto que se dice eso y tal, vale. Bueno, pues habrá frases que a lo mejor, no lo sé, no sean propias de Cristo y tal. Que se haya mitificado, bueno, también se ha mitificado la imagen de María, ¿vale? Ahí es donde uno tiene que hacer, pues también ese ejercicio de honestidad, de humildad con el texto y dejarse interpelar y hablar con el texto, porque hablar con el texto significa hablar con Dios. Cuando uno se pone a leer la Biblia, no puede leerla como el que lee una novela, sino que está llamado a leerla en el espíritu que fue concebida, es decir, pues incluso invocando al Espíritu Santo, sabiéndose en su presencia, etcétera, y tal. Entonces, eh, Dios se encarna precisamente para hacerse cercano. A mí una de las obras de la vida novelada que más me gusta de Jesús es el Vida y Misterio de Jesús de Nazaret de Martín Descalzo, ¿no? Y él dice algo precioso cuando describe la Navidad, dice, el creador del cielo y de la tierra nace en por la puerta trasera de la pobreza. Dice, el que había revestido de hierba los campos nace desnudo, el que era la vida necesita los cuidados de su madre. Es decir, se hace tan limitado, tan pobre, que necesita los propios cuidados. A mí me parece que desde ese punto y hora ya no cabe mitificación ninguna, al contrario, cabe gratitud porque el Dios que podía haber vivido en su estado de Dios ajeno a nosotros, la eternidad, pues por amor, sencillamente por amor, asume nuestra naturaleza, asume la carne, ¿no? El sarx, con todo el componente de limitación y tal. Em, y del mismo punto que él no, cuando se encarna no nace en el seno de una familia apoderada, adinerada, tal, sino pobre, que conoce la fatiga, conoce la traición, conoce tal, podemos sentirnos identificados con él, ¿no? Estamos llamados a hacer ese ejercicio de identidad con él. Entonces, bueno, que aún así eso requiere pues también oración, requiere tal, y luego confiar en que el Espíritu Santo está al final, lo de hacer las obras aún mayores. Bueno, yo celebro la Eucaristía. La Eucaristía propia es un milagro, ¿vale? Entonces, pero por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, aparece Pedro que ponía a los enfermos y con su sombra ya quedaban curados. Eso ni siquiera aparece con Jesús, ¿no? Bueno, hay, ¿cuántas personas al final cambian de vida con Jesús? Pues fíjate, después de 3 años predicando y tal, al final muere solo en la cruz. Y a lo mejor tú con tu podcast acerca a mucha más gente a Dios. Fíjate, qué curioso. Es decir, al final es descubrir cómo ese cristianismo tan incipiente, que eran 11 hombres y un grupo de mujeres, pues al final es la religión mayoritaria del mundo, ¿no? Pero, bueno, Dios está ahí detrás, por supuesto, el Espíritu Santo, pero bueno, han sido esos hombres que han dado su vida, ¿no? San Francisco Javier, hasta Teresa del Niño Jesús, ¿no? Aunque siendo monja de clausura. Con lo cual, bueno, pues ahí están esas obras o mayores. Sí, se suele decir que no hay Jesús sin Pablo de Tarso y no hay Pablo de Tarso sin Jesús, porque también se suele decir que Pablo de Tarso fue el mejor marketingiano de la historia, porque si, sin él, pues no se hubiese dado a conocer toda la obra de Jesús.
¿Crees que las primeras comunidades cristianas tenían esa fe realmente? Porque seguramente ellos vieron a los testigos de Jesús. Entonces tuvieron que detectar verdad en ellos, pero nosotros no tenemos esos testigos. Entonces, ha pasado tanto tiempo que es verdad que es un milagro que nos creamos algo que ni siquiera hemos visto, pero quizás sí que ha habido gente que de testigo en testigo se ha ido pasando como ese ejemplo, ¿no? Mm. Aquí ocurren varias cosas. Lo primero es eso, ¿no? El hecho de efectivamente, como bueno, pues San Pablo se convierte en un gran predicador de Jesús. Habría otros, pero es verdad que las cartas de Pablo son las que nos han llegado. Cuando uno profundiza en todo el tema de la crítica textual y demás, este tema es muy interesante. Mira, hay una película, se llama El caso de Cristo, que va de un periodista que su mujer tiene un acercamiento a la fe y él no lo comparte porque él es totalmente dice que es racionalista y que es ateo. Bueno, y entonces otro compañero del periódico le dice, mira, profundiza, investiga la resurrección de Jesús. Si te cargas la resurrección, demuestra que es falso, pues te habrás cargado el dogma principal del cristianismo y tal, ¿no? Entonces él investiga y tal. Y hay un momento que se habla de la crítica textual. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues el, entre los primeros, entre cuando escribe, por ejemplo, Platón, hasta los primeros textos que se han escrito, se han encontrado escritos sobre copias de la copia de la copia de Platón, han pasado a lo mejor unos 800 años. En esos 800 años ha habido muchos copistas que han podido meter muchas ideas, ¿vale? Entre que Homero escribe la Ilíada, la Odisea, tal, hasta los primeros textos que se han encontrado, pues han pasado casi 1000 años, etcétera. No recuerdo las cifras con exactitud, te digo algo así orientativo. Entonces, entre medio, pues ha podido haber mucha gente que meta tal. Pero es que entre que se pone por escrito hasta esos primeros textos que se han encontrado ha pasado muy poco tiempo. Y sorprende también la cantidad de copias que hay, con lo cual permite además esa cantidad de copias, primero, invita a comprender que era un mensaje que se le da mucha importancia porque era un material caro y por tanto se valoraba mucho. Y segundo, permite valorar, comprender mucho cuáles son las verdaderas, las que más se acerca al original, porque tiene menos fallos, ¿no? Menos cosas discordantes. Y aparte, en lo que tú dices, había testigos vivos. Precisamente se empieza a poner por escrito, siendo cultura oriental, donde se fomenta mucho la cultura oral, se empieza a poner por escrito cuando se van muriendo esos testigos que habían estado con él y antes de que la gente vaya metiendo ideas que distorsionen el mensaje, se ve la necesidad de ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues confiar en que esa palabra es la verdad. Al final, esto es como la parábola del pobre Lázaro y el rico, ¿no? Que dice el rico, mira, manda a Lázaro a mis hermanos, una vez muerto, manda a Lázaro a mis hermanos para que le diga que el cielo es verdad y que existe y tal. Dice, mira, tienen a Moisés y los profetas, no, pero si va un muerto, creerán. Dice, mira, aunque resucita un muerto, no creerán, ¿no? Si no creen a Moisés y los profetas, no creerán ni aunque resucite un muerto. Al final, el ejercicio de la fe es lo que le dice Jesús a Tomás una vez resucitado y que Tomás tiene que meterle la llaga. Dice, porque has visto, creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Ujú. Hay dos ideas que me gustaría rescatar. Una es que pensamos que la vida de Jesús fue pues como la de un famoso, literalmente, con un montón de seguidores, como los cantantes hoy en día súper famosos, actores. Y dentro de que él era uno más. O sea, en la saga de un judío marginal te queda muy claro de que él era un cantante más, que no era el que destacaba por encima de todo y de hecho tenían menos seguidores que otros incluso. Y que al final murió solo, como tú bien has dicho, y sin embargo como una persona que parece uno más, luego se convierte en tan importante. Y luego la otra idea que me gustaría rescatar es que esto me costó entenderlo y no, hasta que no me lo dijo alguien, no lo pillé, que es verdad que la Biblia no es un libro histórico, que la Biblia es un libro espiritual, que lo que te intenta transmitir es una enseñanza. Por lo tanto, hay que leerlo desde el punto de vista más simbólico, alegórico, que desde el punto de vista literal. Eh, Pasando, o sea, relacionando esto con el siguiente tema, el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una parte de la Biblia que es súper simbólica, súper alegórica, hay un montón de estudiosos que siguen intentando ver, interpretarla. Y luego también me dijo una persona una vez que me dejó pensando, que dice, tío, y si la primera venida de Dios aquí a encarnarse al mundo fue de nombre, porque en aquella época la mujer era un objeto, no era ni siquiera, no se consideraba ni persona. ¿Y si la segunda venida puede ser ahora en forma de mujer? Y me quedé pensando y digo, pues rompería todos los esquemas. Igual que la primera vez rompió los esquemas de los judíos pensando que iba a ser un personaje político, una persona política que iba a ayudar, que iba a echar a los romanos de allí, de Jerusalén y todo ello.
pues sería una rotura de esquema. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, pienso que la segunda venida de Cristo ya es revestido de poder y gloria. Es cierto que dice el catecismo a la hora de explicar el cuerpo glorioso de Jesús, que es en su resurrección, ha resucitado un cuerpo glorioso, que bueno, que podía aparecer con el aspecto que quisiera, puesto que de hecho podía aparecer como un jardinero, como tal, y así no lo reconocen. La verdad que no me planteo si aparecerá como mujer y tal, no me lo planteo. Lo que sí sé es que más que desconcertante porque aparezca como mujer, será desconcertante porque se supondrá el final de los tiempos. O sea, no me quedaré en el aspecto secundario de la imagen que tenga, porque creo que tanto en cuanto resucita un cuerpo glorioso, pues tiene signos de identidad que lo identifican con aquel que ha sido crucificado, ¿vale? Con lo cual me hace pensar que sí que tendrá aspecto de varón por la conservación de esa identidad. Jesús es el mismo, aunque no lo mismo, pero sobre todo, más que pensar si es hombre o mujer, hay que pensar, el tiempo ha terminado. ¿Qué he hecho yo con mi vida? O sea, esa es la clave, porque la segunda venida de Cristo ya es la parusía. Vale, ¿y cómo entiendes ese final de los tiempos? Porque esto también a cada sacerdote que le he preguntado lo interpreta de una manera distinta. A ver cómo lo interpretarías tú ese final de los tiempos. ¿Cómo que bueno interpreto? Sí, que hay gente que dice, oye, pues va a ocurrir cataclismos en la Tierra, hay gente que dice que bueno, que esa segunda venida es más bien la cristificación de la humanidad, que no es la segunda venida literal de una persona que va a decir soy Jesús, no, sino que es más bien que todos nos vamos a cristificar y nos vamos a convertir en como en la figura de Jesús. ¿Cómo crees que puede ser ese final de los tiempos? Bueno, hay ciertos capítulos en los evangelios sinópticos que son eso, que se habla de los capítulos apocalípticos, que habla un poquito de cómo será esos momentos, ¿no? Habla del sol, la luna, etcétera, etcétera. Habla luego también, Apocalipsis también habla, la primera de Juan también habla de que surge el anticristo, habla de la conversión del pueblo judío, habla de la gran tribulación en la iglesia, etcétera, etcétera. Son signos. Bueno, de hecho muchos lo asociaban con el tema de la pandemia y tal. Eh, Tanto en cuanto le doy credibilidad a otras partes de la Biblia, eso también se la doy. Es decir, con lo cual entiendo que a lo mejor habrá esos signos. Que al final todo cabe, se puede interpretar, se podrá interpretar. Eh, no me planteo tanto cómo será, sino que lo que me planteo es cómo estoy viviendo aquí ahora. ¿Sabes? Es decir, al final soy consciente, siempre he sido consciente de que la muerte me puede llegar en cualquier momento. Y por eso trato de confesar con frecuencia, de tratar de vivir con un poquito de coherencia. Entonces, para que cuando me sorprenda, pues la muerte, pues decir, bueno, señor, si es que mi vida es para ti, es tuya. O sea que bienvenido, ¿no? Entonces, más que preocuparme por eso, me preocupo en cómo estoy viviendo, con qué coherencia y con qué amor a Dios y al prójimo estoy viviendo mi vida. Luego también pensamos que es Jesús el que nos va a salvar y yo siempre digo, bueno, y siempre digo porque esto lo escuché de otra persona, siempre que decimos algo es porque lo hemos escuchado de alguien a Sí. alguien, que al final que te se salva eres tú a ti mismo, Uy, que va. en el sentido, bueno, Dios te salva evidentemente, pero me refiero a que tú tienes que hacer tu esfuerzo y tu trabajo, evidentemente, de amar a los demás y que no es simplemente Jesús viene y ya te rescata a ti, sino que tú también tienes que poner tu parte y tu trabajo. Bueno, pero sí voy a puntualizar un poquito ahí, ¿vale? Si me permites. El Salvador es Cristo, ¿vale? Es decir, Él ya al morir ha vencido la muerte, la ha vencido desde dentro. Las dos realidades que más atenazan la vida del hombre son el pecado y la muerte. El pecado, tanto en cuanto esclavice, la muerte porque supone, bueno, pues el fin de la vida y el fin de todo proyecto personal. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo carga con el pecado para redimirlo, Cristo muere para vencer a la muerte desde dentro, ¿no? Entonces, imagínate que en una sala oscura, ¿qué es lo que necesitas tú para ver? Pues poner puntos de luces. La luz disipa la oscuridad. Bueno, pues eso es Cristo, por eso se representa con el cirio pascual en la noche de la vigilia pascual. Entonces, el Salvador es Cristo, ¿vale? Eso, de hecho, incluso ni la Virgen es salvadora, ¿vale? Hay ciertas canciones de la piedad popular que no son correctas del todo, ¿no? Sálvame Virgen María, sálvame te imploro con fe. El Salvador es Cristo, hay que interpretarlo. Ahora eso bien, dice Jesús en el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Entonces, si yo creo en Dios, me abro a su amor, Él me salva. Pero tanto en cuanto creo en Dios, eso se manifiesta en mi forma de ser. Eso se manifiesta en mi pensamiento, en mis obras, en mis palabras. Y entonces por eso cumplo los mandamientos. Pero no porque la salvación dependa de la meritocracia. Tanto hago, tanto me merezco, sino que es un don, la salvación es un don que Dios te da y que yo correspondo
precisamente desde mi asentimiento, desde aceptar la obra de Dios en mi vida. Pero al menos desde mi punto de vista, no pretendo sentar cátedra, el Salvador es Cristo. Y yo correspondo a la salvación aceptando su obra en mí. ¿Y tú crees que en el final de los tiempos esa salvación vendrá a todo el mundo independientemente de lo que haya hecho, lo que haya pensado, porque el pensamiento también dicen que es pecado? Bueno, claro, al final hay un juicio final. Y bueno, pero en ese juicio final, ya lo dice Mateo 25, ¿no? Pondrá a unos a un lado, otros a otro, tal, en función al final, dice San Juan de la Cruz, al final de la vida, al atardecer de la vida se nos examinará del amor. Se pondrá de manifiesto cuanto hayas amado, ¿no? En tus obras, palabras, pensamientos y tal. El que ha llamado, entonces, la salvación universal, eso es la apocatástasis como tal, no lo reconoce la Iglesia, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque al final la idea de un Dios que no fuera justo, al final nos chocaría. Un Dios es decir, yo siempre diferencio entre ser buenista y ser misericordioso. Cristo a la adúltera, perdón, a la samaritana, antes de darle el agua viva, la confronta con su historia. Y le dice, tráeme a tu marido. No, es que no estoy como es verdad, has dicho bien. O Cristo a la adúltera le dice, anda y en adelante no peques más. El bonista te diría, tú al cuerpo lo que te pida, da igual, el coleguita, ¿no? Cristo interpela. ¿Por qué? Porque no tiene una visión mediocre de las personas, sino tiene una visión esperanzada. Quiero que crezcas en santidad. Entonces, y por ahí hay una cosa. Y luego lo segundo es lo que hemos dicho antes, Cristo respeta la libertad. Si tú no has querido amar, no te impone la salvación, ¿vale? Y perdona que te pinche, Sí, porque siempre quiero sacar lo mejor de los invitados. También me dijo un sacerdote que la justicia de Dios no es como la entiende el hombre. sí, eso es verdad. Entonces, mm, ¿qué justicia realmente? Porque incluso los propios abogados de Estado que he preguntado, jueces y tal, desde el punto, claro, diferencia la justicia desde el punto de vista ético, moral, y la justicia desde el punto de vista de, la justicia es cumplir la ley que se ha acordado entre todos. No es lo que realmente es justo como lo entendemos de entregar a cada uno lo que se merece. ¿Y qué es lo que se merece cada uno? Claro, eso quiero decir de Dios y también por qué Dios decide que una persona se merece más que el resto. Bueno, vamos a ver. La justicia de Dios viene de la justificación. Él precisamente, Él ha dado la vida por la justificación, por rescatarnos del pecado de la muerte, ¿vale? Entonces, en ese sentido, siempre hay que entender la justicia de Dios como un proceso dentro de la salvación. Ahora, eh, Cristo será aquel que valore nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y sobre todo, no pensemos que va a estar examinando todo el pecado. Yo creo esas palabras que he dicho antes, ¿no? Al final, de las definiciones más bonitas de Dios en la Biblia es la de Dios es amor, ¿no? De Primera de Juan. Dios es amor. Cuando le preguntan a Cristo qué es lo más importante, dice amar a Dios y al prójimo como uno mismo, ¿no? Por eso podemos concluir, ¿qué es lo que te pide al final del tiempo? ¿De qué te va a examinar? Del amor. Si, por ejemplo, yo que me muevo en un contexto académico, Dios es el examinador, te ha dicho la pregunta del examen, te ha dicho cuáles son las respuestas. Ahora tú, en tu capacidad, pues decides o no. Pero sí que, sobre todo, siempre tener claro ese amor, ¿no? Que como piedra angular de la existencia. Pues Pablo, quiero dejarte espacio para que deje un último mensaje dirigido a la audiencia. Bueno, o puede ser para mí, lo que Sí, tú sí. quieras. Bueno, Siempre pido que sea esperanzador mejor, pero puedes decir lo que quieras. bueno, pues lo primero es agradecerte la oportunidad. Ha sido muy largo. Agradecer si alguien ha llegado hasta este punto también. Y luego, bueno, pues sobre todo, mirad, me siento infinitamente amado por Dios. Y me siento por eso muy afortunado. Y pienso que el amor es lo que da sentido a la vida de los demás. Entonces, invitar a que todo el mundo se abra a esa posibilidad de saberse tan infinitamente amado en este mundo donde las personas viven en la soledad o sienten también esa carencia, pues saber que hay alguien que ha dado la vida por nosotros y que nos acompaña, nos sostiene, que no está aquí para recriminarte tu pecado, sino al contrario, para decirte, ánimo, levántate, que te puedo liberar, pues eso, invitar a que se sientan, a que experimenten ese amor, a que se acerquen a Dios y a que vivan la fe en comunidad. Pues muchas gracias, Pablo. Nada, a ti, un placer.